Mi marido se rió mientras me echaba de nuestra mansión. Gracias por los $5 millones de herencia, cariño. Los necesitaba para construir mi startup. Ahora vete, mi nueva novia necesita espacio. Sonreí y me fui en silencio. Él no tenía idea de que, antes de vaciar mis cuentas, yo ya había. El resultado fue: mi nombre es Rebecca Thompson, tengo 32 años, y hace 6 meses, mi marido Marcus me echó de nuestra mansión. Gracias por los $5 millones de herencia, cariño, se rió, con una copa de champán en la mano. Los necesitaba para construir mi startup. Ahora vete, mi nueva novia necesita espacio. Sus palabras me hirieron como cuchillos. Sonreí y me fui en silencio, arrastrando mis maletas empacadas a toda prisa por nuestra calzada de mármol. Lo que Marcus no sabía era que, antes de vaciar mis cuentas, yo ya había tomado precauciones que él no podía imaginar. Antes de compartir lo que sucedió después, ¿desde dónde estás viendo esto? Suscríbete y dale a me gusta a este vídeo para descubrir cómo convertí esta traición en mi mayor triunfo. Antes de que comenzara la pesadilla, vivía lo que yo consideraba el sueño americano. Después de graduarme en la Facultad de Derecho de Columbia, había ascendido hasta convertirme en abogada corporativa senior en Harrington & Blake, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Manhattan. Mi especialidad era el derecho contractual, y tenía una reputación de atención al detalle que me hacía valiosa tanto para el bufete como para nuestros clientes. Mi carrera era exigente, pero gratificante, estaba en camino de convertirme en socia y había construido una vida de la que estaba orgullosa. Conocí a Marcus Reynolds en una gala benéfica para la educación infantil. Mi bufete había comprado una mesa y yo representaba a nuestros socios esa noche. Marcus estaba sentado en la mesa contigua, y desde el momento en que se presentó, quedé cautivada. Alto, con penetrantes ojos azules y una sonrisa contagiosa, se comportaba con la confianza de alguien destinado a la grandeza. La tecnología va a remodelar la seguridad tal como la conocemos, me dijo durante el postre, después de encontrar hábilmente la manera de cambiarse de asiento con otro invitado. Mi empresa está desarrollando software de cifrado que revolucionará la forma en que las empresas protegen sus datos. Lo que más me llamó la atención no fue solo su inteligencia o visión, fue cómo escuchaba. En una sala llena de gente tratando de impresionarse mutuamente, Marcus hizo preguntas reflexivas sobre mi trabajo y ambiciones. Al final de la noche, tenía mi número y una promesa de cenar ese fin de semana. Nuestro noviazgo fue un torbellino de gestos considerados y conversaciones profundas. Marcus me enviaba flores a la oficina con notas que citaban precedentes legales oscuros que él había investigado solo para hacerme sonreír. Me llevaba a restaurantes joya escondidos donde los chefs lo conocían por su nombre. Los fines de semana, íbamos de excursión al norte del estado y hablábamos durante horas de todo, desde recuerdos de la infancia hasta nuestras esperanzas para el futuro. Nunca he conectado con nadie como conecto contigo, Rebecca, me dijo a los 3 meses, mientras veíamos el atardecer desde su modesto, pero amueblado con buen gusto, apartamento de Brooklyn. Me desafías intelectualmente y me apoyas emocionalmente. Creo que me estoy enamorando de ti. Marcus era transparente sobre sus desafíos comerciales. Su startup, Secure Frame Technologies, había desarrollado un software de seguridad prometedor, pero tenía problemas de financiación. Los inversores ángeles habían proporcionado capital inicial, pero la siguiente fase de desarrollo requería una inversión más sustancial. El problema es el tiempo, explicó. Estamos a 18 meses de un producto que dominará el mercado, pero los capitalistas de riesgo quieren rendimientos más rápidos. No voy a comprometer la calidad o las características de seguridad para apresurar algo inferior al mercado. Admiré su integridad y visión. En un mundo donde tantas startups se centraban en salidas rápidas, Marcus parecía genuinamente apasionado por crear algo duradero y valioso. Mi origen familiar era cómodo, aunque nunca lo alardeé. Mi padre había construido una exitosa empresa de construcción en Connecticut, y mi madre gestionaba sus considerables inversiones inmobiliarias. Me habían criado valorando el trabajo duro y la independencia, por eso había insistido en labrarme mi propio camino a través de la Facultad de Derecho y mi carrera. La trayectoria de nuestra relación cambió drásticamente cuando mis padres murieron en un accidente de avión privado, regresando de su viaje de aniversario a Martha's Vineyard. La pérdida fue devastadora y repentina. En un momento tenía padres amorosos planeando su jubilación, al siguiente era hija única enfrentando un dolor inimaginable.
Marcus fue mi roca durante ese periodo oscuro. Me acompañó a los arreglos funerarios, me tomó la mano durante los servicios y pasó noches solo sentado conmigo cuando el sueño no venía. Se tomó tiempo libre de su empresa para ayudarme a resolver los primeros asuntos de la herencia, y nunca se quejó del peaje que eso estaba cobrando a su negocio. Tus padres criaron a una hija increíble, dijo una noche, mientras clasificábamos fotografías familiares. Ojalá los hubiera conocido más tiempo, pero te lo prometo, Rebecca, pasaré mi vida tratando de ser digno de su hija. 8 meses después de conocernos, Marcus me propuso matrimonio en el jardín de la azotea que él me había ayudado a plantar en mi apartamento. No fue extravagante, solo nosotros dos, luces de cadena y un anillo de zafiro vintage que dijo que le recordaba a mis ojos. La vida es impredecible y preciosa, dijo, arrodillándose ante mí. Perder a tus padres nos mostró eso. No quiero perder otro día sin ser tu marido. Nuestra boda fue íntima, pero hermosa, celebrada en la casa del lago de mi familia en los Berkshires. Mirando hacia atrás, debería haber notado cómo Marcus indagaba sutilmente sobre el progreso de la liquidación de la herencia de mis padres durante nuestra luna de miel en Grecia, o cómo sus ojos se detenían en los papeles cuando el abogado de mi familia me actualizaba sobre el cronograma de distribución del fideicomiso. Pero el amor me cegó a estas señales de advertencia. Cuando Marcus comentó que mi familia realmente lo había hecho bien después de ver mi casa de infancia, lo tomé como admiración en lugar de cálculo. Cuando hizo preguntas detalladas sobre mis expectativas de herencia, creí que era solo parte de fusionar nuestras vidas y planificar nuestro futuro juntos. Estaba tan equivocada. 13 meses después de la muerte de mis padres, la herencia finalmente se resolvió. La empresa de construcción se había vendido al socio de mi padre desde hacía mucho tiempo, los bienes raíces se liquidaron, y después de impuestos, heredé algo más de $5 millones. Aunque el dinero nunca podría reemplazar a mis padres, me sentí agradecida por su provisión y decidida a honrar su legado usándolo sabiamente. La reacción de Marcus a la herencia fue sutil, pero reveladora. La noche en que recibí la distribución final, trajo a casa champán y comida para llevar de mi restaurante favorito. Por tus padres, brindó, y por nuevos comienzos. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en nuestra terraza con vistas a Central Park, nos habíamos mudado a un apartamento más grande después de nuestra boda. Marcus mencionó casualmente la situación de financiación de su empresa. La ronda de serie se está estancando, suspiró, agitando su champán. Los inversores dudan en comprometerse durante esta desaceleración económica. Es posible que tengamos que despedir al equipo de desarrollo el próximo mes si algo no cambia. Sentí el peso de su preocupación. Durante semanas había llegado a casa más tarde, con el estrés marcado en su rostro. Secure From era su sueño, y la idea de que fracasara claramente lo devastaba. ¿Qué se necesitaría para mantener las cosas funcionando?, pregunté. Marcus pareció sorprendido por mi pregunta, como si no hubiera considerado que yo podría ayudar. Honestamente, unos 3 millones nos financiarían hasta la finalización del producto y la entrada inicial al mercado. Pero Rebecca, esa no es tu responsabilidad. Ya resolveremos algo. Su reticencia solo me hizo estar más decidida a apoyarlo. Después de todo, ¿no era eso de lo que se trataba el matrimonio? Apoyar los sueños del otro. ¿Qué tal si invierto en Secure From?, sugerí, no como tu esposa, sino como una inversora legítima. 3 millones de mi herencia a cambio de acciones y un puesto en la junta. La expresión de Marcus cambió de sorpresa a esperanza cautelosa. ¿Harías eso? Pero es tu herencia. Es nuestro futuro, lo corregí. Creo en ti y en la empresa. Hablemos con tu abogado corporativo sobre cómo estructurarlo correctamente. Durante la siguiente semana, Marcus me presentó planes de negocio, proyecciones financieras y análisis de mercado. Todo parecía prometedor. Secure From tenía tecnología innovadora, una necesidad creciente del mercado y ahora tendría el capital para ejecutar su visión. El acuerdo de inversión me prometió el 25% de las acciones y un asiento en la junta una vez que la empresa estableciera una estructura formal de junta. Transferí $3 millones a la cuenta de la empresa, sintiéndome nerviosa y emocionada. Esa noche, Marcus me sorprendió con una pulsera de platino. El primero de muchos éxitos que celebraremos juntos, prometió, abrochándomela en la muñeca. En pocas semanas, noté cambios sutiles en nuestra relación.
Marcus de repente trabajaba más horas, a menudo sin regresar hasta después de la medianoche. Nuestras caminatas de fin de semana se volvieron más raras, reemplazadas por sus eventos de networking y sesiones de desarrollo. Cuando pasábamos tiempo juntos, estaba distraído, revisando constantemente su teléfono. La inversión está acelerando todo, explicó cuando expresé mi preocupación. Hemos contratado a 3 desarrolladores más y encontrado un espacio de oficina más grande. Esta es la fase crítica de crecimiento, requiere que todos se impliquen. Intenté ser comprensiva, después de todo, yo también trabajaba largas horas durante casos importantes. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, la distancia entre nosotros creció. Cuando pregunté por mi puesto en la junta, Marcus me aseguró que aún no estaban listos para formalizarla. Primero nos estamos centrando en el desarrollo, explicó. Las reuniones de la junta solo nos ralentizarían ahora mismo. Pero tu opinión siempre es bienvenida, Rebecca. Sin embargo, cada vez que ofrecía opiniones o hacía preguntas detalladas sobre las operaciones comerciales, Marcus me daba respuestas vagas o prometía discutirlo cuando las cosas se calmaran. Empezó a tener cenas de negocios a las que no me invitaban, explicando que eran discusiones técnicas que me aburrirían. 6 meses después de mi inversión, noté gastos inusuales en nuestra cuenta conjunta, un cargo de $12,000 en Tiffany's, una reserva de fin de semana en el Mandarín Oriental, recibos de cena de restaurantes a los que no habíamos ido juntos. Cuando le pregunté a Marcus, pareció molesto por mi microgestión. Esos fueron regalos y reuniones de agradecimiento a clientes, dijo despectivamente. La compra de Tiffany fue para las esposas de nuestros 3 principales inversores. Mantener relaciones es parte del negocio. El hotel fue para nuestro desarrollador principal que necesitaba tiempo para codificar concentrado sin desplazarse. Las explicaciones parecían plausibles, pero algo no encajaba. Cuando le pedí detalles sobre estos inversores, Marcus me acusó de no confiar en él. ¿Así va a ser ahora que has invertido? ¿Supervisando cada gasto comercial como si estuviera malversando? Estoy construyendo nuestro futuro, Rebecca. Necesito tu apoyo, no tu sospecha. Sintiéndome culpable, cedí, pero la persistente sensación se mantuvo. La empresa creció rápidamente. En 8 meses, SecureFrame había duplicado su personal y se había trasladado a oficinas de lujo en el distrito Flatiron. Marcus apareció en revistas tecnológicas como un fundador a seguir, y el prototipo estaba generando expectación en los círculos de la industria. Debería haber estado encantada, pero me sentía cada vez más excluida tanto del negocio como de la vida de mi marido. Cuando finalmente insistí en ver los estados financieros de la empresa como inversora, Marcus, a regañadientes, organizó una reunión con su director financiero, David. La reunión se reprogramó repetidamente y finalmente tuvo lugar durante la hora del almuerzo, dándonos apenas 30 minutos. Como puede ver, estamos en una trayectoria de crecimiento acelerado, explicó David, pasando diapositivas que mostraban proyecciones impresionantes, pero pocos números actuales concretos. Cuando pregunté sobre gastos específicos y fuentes de ingresos, David miró nerviosamente a Marcus. Rebecca solo está siendo minuciosa, dijo Marcus con una sonrisa tensa. Después de todo, es abogada. Después de la reunión, tuvimos nuestra primera discusión importante en el coche. Esa presentación no me dijo nada sobre cómo se está utilizando realmente mi inversión, dije. ¿Por qué no había desgloses detallados de gastos o estados de flujo de caja? Porque somos una startup, no una empresa que cotiza en bolsa, espetó Marcus. Las cosas se mueven rápido y no perdemos el tiempo generando informes innecesarios cuando deberíamos estar desarrollando el producto. Si no confías en que dirija la empresa que fundé, quizás no deberías haber invertido. Esto no es sobre confianza, repliqué. Es sobre transparencia financiera básica que cualquier inversor merece. La expresión de Marcus se endureció. ¿Eso es lo que eres ahora? ¿Solo una inversora? No mi esposa que me apoya. Sus palabras me hirieron, haciéndome dudar de mí misma. ¿Estaba siendo irracional? ¿Sin apoyo? Para cuando llegamos a casa, me estaba disculpando por ser demasiado sospechosa, y Marcus me estaba asegurando que todo iba según lo planeado. El lanzamiento del producto es en 6 meses, dijo, de repente cálido de nuevo. Después de eso, lo verás. Todo valió la pena. Tu inversión probablemente triplicará su valor en el primer año en el mercado.
Desesperadamente quería creerle, pero esa noche, mientras dormía profundamente a mi lado, me quedé despierta preguntándome cómo habíamos pasado de ser socios a esta relación tensa en la que cuestionarlo me convertía en la villana. Poco sabía, esto era solo el comienzo de su traición. A medida que Secure Fram se acercaba a su fase de prueba beta, Marcus se volvió prácticamente ausente de nuestro matrimonio. Se iba antes de que me despertara y regresaba mucho después de que yo me hubiera acostado. Los fines de semana se consumían en sesiones de desarrollo de emergencia y reuniones con inversores. Las pocas veces que hablamos, las conversaciones giraban en torno a sus logros e hitos de la empresa, nunca sobre nosotros o nuestro futuro juntos. La conferencia tecnológica de Berlín fue increíble, decía, mostrándome fotos de él con celebridades tecnológicas y capitalistas de riesgo. Todos hablan de nuestro enfoque de cifrado. Tenemos 3 grandes corporaciones interesadas en licencias empresariales una vez que lancemos. Cuando pregunté por qué no me habían invitado a acompañarlo a Berlín, su respuesta fue rápida y ensayada. Todo eran sesiones técnicas y networking de negocios, Rebecca. Te habrías aburrido sentada sola en la habitación del hotel mientras yo asistía a reuniones. Nuestros extractos de tarjeta de crédito contaban una historia diferente. Recibos de cenas en restaurantes románticos, tratamientos de spa para 2 y excursiones de compras en boutiques de alta gama sugerían que su viaje a Berlín no fue solo de negocios. Cuando lo confronté, Marcus desestimó mis preocupaciones con una facilidad ensayada. Por supuesto que entretuve a clientes, dijo, desplazándose por su teléfono sin mirarme a los ojos. Así funciona el negocio en Europa. El cargo del spa fue un certificado de regalo para la esposa de nuestro distribuidor alemán, como agradecimiento por organizar nuestra cena de equipo. Cada explicación era plausible por sí sola, pero formaba un patrón preocupante. Durante este periodo, me encontré cada vez más aislada. Mi concentración en el trabajo se había visto afectada por el estrés en casa, lo que llevó a que una asociada junior se hiciera cargo de uno de mis casos importantes. Amigos a los que había descuidado durante los primeros días románticos con Marcus habían seguido con sus vidas, y los que se quedaron expresaron preocupaciones que no estaba lista para escuchar. Ya no pareces feliz, Rebecca, observó mi compañera de cuarto de la universidad, Stephanie, durante nuestro raro almuerzo juntas. ¿Cuándo fue la última vez que tú y Marcus realmente hicieron algo divertido juntos? Lo defendí por reflejo. Está construyendo algo importante. Este periodo intenso no durará para siempre. Pero incluso mientras decía las palabras, cuestionaba su verdad. El periodo intenso se había extendido de semanas a meses sin un final a la vista. El descubrimiento que hizo añicos la confianza que me quedaba llegó inesperadamente. Marcus había dejado su tablet en casa durante una apresurada salida matutina. Cuando sonó una notificación, eché un vistazo a la pantalla para ver una vista previa de un mensaje de alguien llamado Amber que decía, «Ya te echo de menos». ¿Anoche fue? El mensaje se cortó allí, pero sentí un nudo en el estómago. Sabía que no debería mirar, que la privacidad era importante en un matrimonio, pero ¿no había Marcus ya violado esa confianza con su comportamiento secreto y sus explicaciones cuestionables? Con las manos temblando, abrí el mensaje. Lo que encontré fueron docenas de intercambios íntimos entre mi marido y esta mujer, que se remontaban a casi 4 meses. Fotos, planes para reuniones, mensajes explícitos sobre el tiempo que pasaron juntos. En un intercambio, Marcus se quejó de tener que asistir a un evento benéfico con la esposa cuando preferiría estar con Amber. Cuando lo confronté esa noche, Marcus ni siquiera intentó negar la relación. En cambio, se transformó ante mis ojos, su encantador comportamiento reemplazado por un frío cálculo. Amber Matthews es nuestra nueva directora de marketing, dijo con calma, sirviéndose un whisky escocés. Sí, nos hemos acercado. Estas cosas suceden en las startups, la gente trabaja largas horas juntos, compartiendo la misma visión. Directora de marketing, repetí con incredulidad. Estos mensajes no son sobre estrategias de marketing, Marcus. Se encogió de hombros, dando un sorbo lento a su bebida. Los negocios y el placer a veces se superponen. Ella comprende las exigencias de construir una empresa de una manera que tú nunca podrías. Su crueldad casual me dejó atónita. Esto no era solo una aventura, era una completa reescritura de la narrativa de nuestro matrimonio. Mis instintos investigadores se activaron al día siguiente. Mientras Marcus estaba en la oficina, investigué a esta Amber Matthews.
No tenía ninguna experiencia en marketing. Su perfil de LinkedIn mostraba una exmodelo con una breve temporada en una firma de relaciones públicas antes de convertirse repentinamente en directora de marketing en Secure Fram con un salario que, más tarde descubrí, era casi el doble de la tasa de mercado para alguien con sus nulas calificaciones. Más inquietante fue lo que encontré cuando finalmente accedí a los registros de la empresa que Marcus me había estado ocultando. Como inversora, tenía derechos legales sobre esta información, aunque tuve que amenazar con emprender acciones legales a la secretaria de la empresa para obtenerlos. Los documentos revelaron que, mientras Secure Fram proyectaba éxito a posibles inversores, Marcus había estado moviendo sistemáticamente fondos de la empresa a cuentas personales, coches de lujo comprados como vehículos de la empresa, una propiedad vacacional en Aspen catalogada como una instalación de retiro corporativo, y lo más alarmante, mi porcentaje de propiedad se había diluido a través de múltiples nuevas emisiones de acciones de las que nunca me habían notificado. Mi supuesta participación del 25% ahora era apenas del 3%, mientras que una nueva sociedad holding llamada AM Ventures, Amber Matthews, supuse, tenía el 15%. Armada con esta información, confronté a Marcus esa noche en su despacho en casa. Por una vez, lo pillé desprevenido. Has estado malversando fondos de la empresa, declaré secamente, colocando los documentos en su escritorio. Y has diluido mis acciones sin la debida notificación, lo que viola las regulaciones de valores. La expresión de Marcus fluctuó entre sorpresa e ira antes de asentarse en algo más frío. Fundé esta empresa, dijo, con la voz peligrosamente baja. Cada decisión que he tomado ha sido para asegurar su éxito. Tu inversión fue apreciada, pero, en última instancia, es mi visión la que está construyendo Secure Fram en algo valioso. Eso no te da derecho a robar o violar las leyes de valores, repliqué. Ni a traicionar nuestro matrimonio. Marcus se rió, el sonido desprovisto de humor. ¿Nuestro matrimonio? Seamos honestos, Rebecca. Me casé contigo sabiendo que tus padres eran ricos. Cuando murieron antes de lo esperado, eso aceleró mi cronograma. Fuiste útil por tu herencia y tu conocimiento legal, pero Amber comparte mis ambiciones de una manera que tú nunca podrías. Su confesión, pronunciada tan cruelmente, me dejó sin aliento. 3 años de matrimonio reducidos a una transacción financiera. Nunca me amaste, susurré, la verdad finalmente clara. Te aprecié, corrigió, como si esa distinción importara. Y tú también te beneficiaste. Acceso a círculos tecnológicos a los que de otro modo nunca habrías entrado, un estilo de vida más allá de lo que te proporciona tu salario de abogada. Quiero mi inversión de vuelta, exigí, luchando por mantener la voz firme. ¿Toda ella? La sonrisa de Marcus era depredadora. Desafortunadamente, ese dinero se ha desplegado completamente en las operaciones de la empresa. En cuanto a tus acciones, valen lo que diga el mercado. Siéntete libre de consultar a tus colegas abogados, pero encontrarás que me he aislado bastante a fondo. Con esas palabras, mi marido se convirtió en mi adversario. Al salir de su despacho esa noche, supe que nuestro matrimonio había terminado. Lo que aún no sabía era cuán a fondo planeaba destruirme antes de que pudiera exponer lo que había hecho. El día después de mi confrontación con Marcus, llamé a Jessica Harper, mi compañera de habitación de la Facultad de Derecho que ahora se especializaba en delitos financieros en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Nos reunimos en una pequeña cafetería lejos de mis lugares habituales, donde le expuse todo lo que había descubierto. Jessica escuchó atentamente, anotando ocasionalmente, su expresión cada vez más preocupada con cada revelación. Rebecca, esto no es solo un mal matrimonio, dijo finalmente. Lo que estás describiendo es fraude de valores, fraude electrónico y potencialmente blanqueo de dinero. Marcus ha estado utilizando la empresa como su alcancía personal mientras solicitaba inversiones bajo falsas pretensiones. ¿Puedo recuperar mi dinero?, pregunté, centrándome en la preocupación más inmediata. La mueca de Jessica me lo dijo todo antes de que hablara. Es complicado. Fondos corporativos mezclados con activos personales, múltiples empresas fantasma. Recuperar tu inversión no será simple ni rápido. Y Marcus suena como alguien que preferiría quemarlo todo antes que admitir la derrota. ¿Entonces qué hago? Me sentí completamente perdida, mi vida personal y financiera implosionando simultáneamente. Primero, asegura los activos que queden a tu nombre, aconsejó Jessica.
Segundo, reúne pruebas sistemáticamente sin alertar a Marcus. Y tercero, prepárate para que las cosas se pongan feas. Hombres como tu marido no ceden el poder voluntariamente. Siguiendo el consejo de Jessica, contraté a Michael Donovan, un investigador privado especializado en casos financieros. El trabajo de Michael fue minucioso y condenatorio. Durante 3 semanas, documentó la aventura de Marcus con Amber a través de fotografías y declaraciones de testigos. Más crucialmente, rastreó transferencias financieras que mostraban cómo Marcus había movido dinero de la empresa a través de sociedades fantasma y a cuentas personales en las Islas Caimán. Ha estado planeando esto durante al menos un año, explicó Michael, mostrándome la cronología financiera. Las estructuras de las cuentas sugieren que anticipaba la posibilidad de tener que proteger activos de los acreedores corporativos o de un acuerdo de divorcio. El descubrimiento más inquietante llegó cuando Michael obtuvo documentos internos de la empresa a través de una fuente en SecureFrame. Enterrado en las actas de la junta a las que nunca fui invitada a asistir, había pruebas de que Marcus había emitido acciones adicionales específicamente para diluir mi porcentaje de propiedad, mientras que simultáneamente representaba nuevos inversores que la valoración de la empresa se había quintuplicado. Está vendiendo el mismo pastel 2 veces, explicó Michael, diciéndoles a los inversores que la empresa vale $50 millones para extraer inversiones a precios elevados, mientras que te dice que la empresa no puede distribuir ningún rendimiento porque está reinvirtiendo en crecimiento. Un esquema de fraude clásico. Armada con esta evidencia, programé una consulta con Eleanor Walsh, una destacada abogada conocida por manejar complejos divorcios comerciales. Su oficina, en un elegante rascacielos del centro, proyectaba exactamente el poder que necesitaba de mi lado. Tienes opciones, dijo Eleanor después de revisar mis documentos. Pero necesitamos movernos rápidamente. Marcus se ha estado posicionando sistemáticamente para reclamar que el éxito de la empresa no está relacionado con tu inversión. Bajo la guía de Eleanor, comencé a prepararme para la guerra legal. Documentamos cada activo, cada conversación, cada transacción sospechosa. Retiré los $2 millones restantes de mi herencia que aún estaban en mis cuentas personales y los trasladé a nuevas cuentas a las que Marcus no podía acceder. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de justicia y de negarme a ser otra víctima de su manipulación. Mantuve una fachada de normalidad en casa, pretendiendo que estaba procesando nuestros problemas matrimoniales, mientras secretamente preparaba mi contraataque. Marcus, creyendo que había quebrado mi espíritu, se volvió descuidado. Dejó documentos en su oficina en casa que lo incriminaban aún más. Tomó llamadas de Amber en habitaciones contiguas, discutiendo no solo su relación, sino también sus planes para la empresa una vez que yo estuviera fuera del panorama. La traición final llegó sin previo aviso. Regresé del trabajo un jueves por la noche y encontré los papeles de divorcio esperando en la encimera de la cocina. Marcus ni siquiera había tenido la decencia de decírmelo cara a cara. Adjunto había una propuesta de acuerdo ofreciéndome $100.000, una miseria en comparación con mi inversión de $3 millones, junto con una carta de su abogado alegando que la empresa estaba pasando por dificultades financieras a pesar del interés del mercado. Cuando Marcus finalmente llegó a casa cerca de la medianoche, actuó como si los papeles del divorcio fueran una decisión mutua a la que de alguna manera habíamos llegado. Es lo mejor, Rebecca, dijo, aflojándose la corbata y sirviéndose una bebida. Nos hemos distanciado. El acuerdo es generoso considerando la posición de efectivo actual de la empresa. ¿Eso es lo que te dijo tu abogado que dijeras?, pregunté en voz baja. Sonrió con condescendencia. Estoy tratando de hacer esto fácil para ambos. No conviertas esto en una batalla legal prolongada que no puedes ganar. Mis abogados corporativos son mejores que cualquier abogado de divorcios que encuentres. Lo que Marcus no sabía era que yo ya había presentado mis propias acciones legales ese día, no solo para el divorcio, sino una demanda civil separada contra él por fraude e incumplimiento del deber fiduciario. También había programado reuniones con la SEC y la oficina del fiscal de Manhattan para la semana siguiente. No le dije nada de esto a Marcus. En cambio, simplemente asentí y me fui a la cama en nuestra habitación de invitados, escuchando cómo hacía una llamada nocturna a Amber, riéndose de cómo yo me lo tomé bastante bien y no causaré problemas. Me dormí esa noche con una extraña sensación de calma. El hombre que había amado se había ido, tal vez nunca había existido. En su lugar había un oponente que me había subestimado por última vez.
Regresé a casa del trabajo el lunes siguiente y encontré las cerraduras cambiadas de nuestro apartamento. Marcus estaba en el vestíbulo con 2 guardias de seguridad y varias maletas empacadas que contenían una selección apresurada de mis pertenencias. El consejo de la compañía me aconsejó asegurar nuestros activos durante el divorcio, anunció en voz alta, lo suficiente para que el portero y varios residentes lo oyeran. Te quedarás en otro lugar a partir de ahora. Tus objetos personales están empacados, continuó, señalando las maletas. Cualquier cosa que falte se puede arreglar a través de nuestros abogados. La humillación me quemó por dentro mientras los vecinos curiosos fingían no mirar. Marcus mantuvo una expresión ensayada de determinación arrepentida, como un marido que a regañadientes impone límites a una esposa inestable. Cuando intenté entrar al ascensor para recoger más de mis pertenencias, un guardia de seguridad dio un paso adelante. Lo siento, señora, tenemos instrucciones de no permitirle subir. Esta es mi casa, protesté, luchando por mantener la compostura. No puedes simplemente echarme sin previo aviso. Marcus se acercó, bajando la voz. El apartamento está a mi nombre, Rebecca. Una precaución que tomé, sabiendo que la riqueza de tu familia podría hacerte difícil durante una separación. Sonrió, esa encantadora sonrisa que una vez me hizo enamorarme de él. Te he llamado un coche. No lo hagas más difícil de lo necesario. Como si fuera una señal, las puertas principales se abrieron y una mujer con figura de modelo y elegancia casual calculada entró. Amber Matthews era aún más hermosa en persona que en sus fotos, alta, rubia y al menos 10 años más joven que yo. Se detuvo al ver la escena, fingiendo una sorpresa que no engañó a nadie. Oh, dijo, no me di cuenta de que todavía estarías. Puedo volver, ofreció, interpretando su papel a la perfección. No es necesario, respondió Marcus, con los ojos fijos en mí. Rebecca se estaba yendo. Ahí fue cuando me dio el golpe final, con una voz lo suficientemente alta para que los espectadores reunidos la oyeran. Gracias por los $5 millones de herencia, cariño. Los necesitaba para construir mi startup. Ahora vete, mi nueva novia necesita espacio. Amber tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero no hizo ningún movimiento para irse. Marcus se rió suavemente, con una copa de champán en la mano de cualquier celebración que hubieran planeado, esperando mi reacción. En ese momento, tuve una opción, montar una escena que solo reforzaría la narrativa que Marcus ya había establecido con nuestro círculo social, o irme con dignidad. Elegí lo último. Sonreí, tomé mis maletas y me fui sin decir una palabra más. El coche que Marcus había llamado me llevó a un hotel de gama media en el centro. Sentada sola en esa habitación impersonal, rodeada de pertenencias empacadas a toda prisa, todo el peso de los últimos 3 años cayó sobre mí. Había perdido a mis padres, a mi marido, mi hogar y una parte significativa de mi herencia, todo en 36 meses. Pasé esa noche alternando entre el dolor, la rabia y la autorreproche. ¿Cómo no había visto la verdadera naturaleza de Marcus antes? ¿Cuántas señales de advertencia había ignorado? ¿Estaba tan desesperada por una conexión después de perder a mis padres que voluntariamente me había cegado a su manipulación? A la mañana siguiente, alquilé un pequeño apartamento amueblado en un vecindario mucho menos prestigioso que nuestra vista de Central Park. El contraste era marcado, de 3.000 pies cuadrados de lujo a un apartamento de un dormitorio sin ascensor y con calefacción poco fiable. Me tomé una semana libre en el trabajo, alegando una emergencia familiar, y apenas salí del apartamento. Mi momento más oscuro llegó cuando vi el anuncio en TechCrunch. Secure From asegura ronda de serie B de $30 millones, valoración supera los $120 millones. La foto que acompañaba mostraba a Marcus y Amber en lo que parecía ser una fiesta de celebración, con copas de champán en alto. El artículo elogiaba el liderazgo innovador de Marcus y citaba a inversores entusiasmados con el próximo lanzamiento público de la empresa. No había mención de mi inversión que había salvado a la empresa cuando estaba a semanas de la bancarrota, ninguna mención de la experiencia legal que había aportado en los primeros días revisando contratos y asociaciones. Había sido completamente borrada de la historia de la empresa. Esa noche, me senté en el suelo de mi apartamento alquilado, rodeada de recipientes de comida para llevar y documentos legales, cuestionándolo todo. Quizás Marcus tenía razón. Quizás debería aceptar el insultante acuerdo e intentar reconstruir mi vida. Luchar contra él sería caro, agotador y el éxito estaba lejos de estar garantizado.
Tenía recursos, conexiones y aparentemente, ningún límite ético. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de Marcus y Amber cenando en nuestro restaurante favorito, seguida de, se ha actualizado. Acéptalo y sigue adelante. La crueldad del mensaje anónimo, enviado por Amber o una de sus amigas, debería haberme sumido aún más en la desesperación. En cambio, algo se endureció dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de justicia, de negarse a dejar que alguien se beneficiara de una explotación tan calculada. Le envié un mensaje de texto a Jessica: estoy lista para luchar. Hasta el final. Su respuesta llegó de inmediato, finalmente. Reunión mañana, 8 de la mañana, mi oficina. Tráelo todo. A la mañana siguiente, me duché, me vestí con mi mejor traje y entré en la oficina de Jessica con la cabeza despejada y una determinación fría. No más lágrimas, no más autocompasión. Marcus había declarado la guerra, pero no tenía idea de contra quién estaba luchando. Antes de empezar, les dije a Jessica y Eleanor mientras nos sentábamos: quiero dejar claros mis objetivos. No solo quiero mi dinero de vuelta. Quiero que se exponga la verdad sobre Secure Fram y Marcus Reynolds. Quiero justicia. Eleanor sonrió por primera vez desde que la conocí. Ahora esa es una cliente con la que puedo trabajar. Durante las siguientes 12 horas, construimos la estrategia que se convertiría en la perdición de Marcus. Lo que él no había logrado entender sobre mí, lo que quizás nadie apreciaba por completo, era que, bajo mi exterior compasivo, había una mujer entrenada para notar detalles, analizar debilidades y construir argumentos herméticos. Él me había enseñado sobre la traición, ahora yo le enseñaría sobre las consecuencias. El contraataque comenzó en silencio. Sin confrontaciones dramáticas ni acusaciones públicas. Solo movimientos metódicos, estratégicos, que Marcus no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Mi primera reunión fue con el investigador senior Robert Callahan en la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Eleanor tenía conexiones de su trabajo anterior como abogada de la SEC, lo que nos permitió saltarnos los canales preliminares. Estos documentos sugieren un patrón de violaciones de valores, señaló Callahan, revisando nuestra evidencia. Particularmente preocupante es la tergiversación a los inversores sobre la valoración de la empresa y la dilución no autorizada de sus acciones. El señor Reynolds ha estado operando bajo la suposición de que su exesposa estará demasiado avergonzada para perseguir esto, explicó Eleanor. Se equivoca. Callahan asintió. Abriremos una investigación formal. Esto llevará tiempo, pero, basándome en lo que estoy viendo, aquí hay problemas serios. Mientras la investigación de la SEC procedía en silencio, ejecuté la siguiente fase de nuestro plan. A través de las conexiones de Eleanor, organicé reuniones con 3 de los principales inversores de Secure Fram, personas que se habían unido después de que mi financiación inicial salvara la empresa. La primera reunión fue con James Harrington, un capitalista de riesgo que había liderado la reciente ronda de Serie B. Su oficina de esquina con vistas al río Hudson proyectaba éxito y confianza, exactamente lo que necesitábamos para sacudirlo. Aprecio que se reúna conmigo, señor Harrington, comencé. Creo que no se le ha proporcionado información precisa sobre la fundación y las finanzas de Secure Fram. Su expresión permaneció neutral. He realizado una extensa diligencia debida, señorita Thompson. Esa diligencia debida incluyó el conocimiento de que la empresa estaba a semanas de la bancarrota antes de mi inversión de $3 millones, o que Marcus Reynolds ha estado moviendo fondos de la empresa a través de estas sociedades fantasma. Deslicé la documentación sobre su pulido escritorio. Mientras Harrington revisaba los materiales, su compostura ensayada se desmoronó. Estas transferencias offshore no fueron divulgadas durante nuestra revisión financiera. Tampoco lo fue la investigación pendiente de la SEC, me imagino, añadió Eleanor, que se hará pública en semanas. Al final de nuestra reunión, Harrington estaba pálido. ¿Qué busca exactamente aquí, señorita Thompson? Verdad y rendición de cuentas, respondí simplemente. Le sugiero que revise su posición antes de que los hallazgos de la SEC se hagan públicos. Distanciarse del fraude siempre es mejor hacerlo pronto. Reuniones similares con otros 2 inversores clave arrojaron resultados similares, sorpresa, seguida de una seria preocupación por su exposición.
A ninguno se le había informado sobre mi inversión fundadora o las cuestionables maniobras financieras que Marcus había estado ejecutando. Mi tercer movimiento estratégico involucró a Taylor Ross, un periodista de investigación en TechJournal conocido por sus exposiciones sobre la cultura de las startups. Nos reunimos en un café tranquilo en Brooklyn, lejos de los lugares habituales de la industria tecnológica. La mayoría de las historias de fraude tecnológico siguen el mismo patrón, explicó Ross, revisando nuestros documentos. Fundador carismático, capacidades exageradas, contabilidad creativa. Pero el ángulo de traición deliberada aquí añade una dimensión que los lectores encontrarán convincente. No estoy interesada en narrativas de venganza personal, aclaré. Esto se trata de exponer fraude de valores y engaño a inversores. Ross sonrió con respeto. Señorita Thompson, es ambas cosas. Y eso es lo que hará que esta historia sea poderosa. ¿Cuándo quiere que se publique? Le informaremos el momento exacto, interpuso Eleanor. La coordinación con otros elementos es crucial. Mientras estas piezas se ponían en su lugar, continué recopilando pruebas. La investigación de Michael Donovan había descubierto que Marcus estaba planeando un importante evento de lanzamiento de producto en 3 semanas, una exhibición para inversores y clientes potenciales que cimentaría la posición de mercado de Secure Fram y probablemente conduciría a otra ronda de financiación. Se llevará a cabo en el Edison Ballroom, informó Michael. Casi 300 invitados. Demostraciones de tecnología, oradores importantes de la industria. Reynolds no escatima gastos, utilizando fondos de la empresa, por supuesto. Este evento se convertiría en el escenario para la caída de Marcus. Sincronizamos todo para que convergiera el día antes del lanzamiento. La primera ficha del dominó cayó cuando la SEC emitió solicitudes formales de documentos a las instituciones financieras de Secure Fram. Marcus probablemente recibió la notificación esa mañana, pero para entonces, se estaban materializando más problemas. La firma de capital de riesgo de James Harrington emitió un comunicado de prensa posponiendo inversiones adicionales en espera de la finalización de procedimientos ampliados de diligencia debida. Otros 2 inversores siguieron su ejemplo en cuestión de horas. Por la tarde, la detallada investigación de Taylor Ross apareció en el sitio web de TechJournal y rápidamente fue recogida por otras publicaciones tecnológicas. El titular no se anduvo con rodeos: startup de seguridad construida sobre el engaño, acusaciones de fraude y millones malversados en Secure Frame. El artículo detallaba mi inversión fundadora, la sistemática dilución de mis acciones por parte de Marcus y las transacciones financieras cuestionables que nuestra investigación había descubierto. Incluía declaraciones de inversores anónimos expresando preocupación por fallos en la divulgación y posibles problemas regulatorios. Lo que hizo que la historia explotara en Twitter tecnológico no fue solo las acusaciones de fraude, sino el elemento de traición personal, completo con la escena de ser echada de casa que los testigos habían corroborado. En cuestión de horas, Marcus se convirtió en la encarnación de los Tech Bros, que se portan mal. Mientras el equipo de relaciones públicas de Secure Fram se apresuraba a responder, llegó el golpe final. Basándose en nuestra evidencia, la SEC obtuvo una orden judicial de emergencia congelando ciertas cuentas de la empresa, pendiente de investigación de posibles violaciones de valores. No estuve allí para ver la reacción de Marcus cuando su imperio cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse, pero recibí un reporte detallado de una asistente ejecutiva comprensiva en Secure Fram que había presenciado su abuso verbal hacia el personal durante meses. Recibió la notificación de la SEC durante una reunión previa al lanzamiento, me envió por mensaje. Comenzó a gritar sobre cacerías de brujas y exvengativas. Luego llegaron los anuncios de los inversores, seguidos por el artículo. Lanzó su computadora portátil por la sala de conferencias. Por la noche, Marcus estaba desesperado. Sus llamadas y mensajes bombardeaban mi teléfono. ¿Qué has hecho? Estás destruyendo todo lo que construimos. Esto es una locura. Tienes que llamar a la SEC. Podemos resolver esto. Te restauraré tus acciones. No respondí a ninguno de sus mensajes. En cambio, observé desde una distancia estratégica cómo el caos envolvía la sede de Secure Fram. El evento de lanzamiento fue oficialmente pospuesto por el local después de que los pagos con tarjeta de crédito de la empresa fueran revertidos debido a la congelación de la cuenta. La verdadera satisfacción llegó a la mañana siguiente. Llegué a las oficinas de Secure Fram acompañada por Eleanor, Michael y 2 investigadores de la SEC con una orden judicial que permitía revisar registros específicos de la empresa.
Los ojos de la recepcionista se abrieron al verme. Señorita Thompson, no, el señor Reynolds no acepta visitas. Esta no es una visita social, respondí con calma mientras un investigador presentaba los documentos judiciales. Nos escoltaron a la sala de conferencias principal, donde Marcus estaba sentado con 2 abogados y un director financiero visiblemente angustiado. Amber no estaba por ninguna parte. Marcus tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos rojos, su habitual apariencia pulcra reemplazada por una desesperación arrugada. Al verme, su expresión cambió rápidamente de sorpresa a furia, y finalmente, a una evaluación calculadora. Rebecca, intentó un tono conciliador. Esto se ha descontrolado por completo. Cualesquiera problemas que tengamos personalmente no deberían afectar a la empresa. Hay cientos de puestos de trabajo en juego. Es interesante que mencione eso, respondí con frialdad. He estado preocupada por esos empleados desde que descubrí cómo ha malversado fondos de la empresa. Mientras los investigadores de la SEC comenzaban su revisión de documentos con el director financiero, Marcus intentó recuperar el control. Mira, reconozco que manejé mal nuestra separación. Estaba bajo una tremenda presión. Podemos renegociar tu posición accionaria, revisar los términos del acuerdo. Hemos superado la negociación, Marcus, declaré rotundamente. La SEC tiene preguntas sobre fraude de valores, los inversores tienen preguntas sobre tus divulgaciones y yo tengo pruebas de cómo has estado transfiriendo dinero de la empresa a cuentas personales. Su fachada se resquebrajó. Tu vengativa. No obtendrás nada cuando termine. Eleanor dio un paso adelante. Señor Reynolds, le sugiero que cuide su lenguaje y consulte con sus abogados antes de hacer más declaraciones. La señorita Thompson tiene documentación de cada transacción fraudulenta y tergiversación. Su futuro profesional pende de un hilo muy fino. Durante los días siguientes, Secure Fram implosionó de manera espectacular. La investigación de la SEC se amplió, los inversores iniciaron sus propias revisiones forenses y los empleados clave comenzaron a irse. Amber desapareció tanto de la empresa como de la vida de Marcus cuando se desactivaron las tarjetas de crédito de la empresa que ella había estado usando. Marcus hizo un último y desesperado intento de salvar su posición, convocando una reunión de junta de emergencia a la que deliberadamente no fui invitada, a pesar de mi condición de accionista. Desafortunadamente para él, 2 miembros de la junta ya habían comenzado a cooperar con los investigadores para protegerse de la responsabilidad. Recibí una llamada de James Harrington la noche después de esa reunión. Hemos destituido a Reynolds como CEO, me informó. La Junta ha aprobado una auditoría exhaustiva y cooperación con todas las investigaciones regulatorias. ¿Y mi posición accionaria?, pregunté. Tu propiedad original del 25% ha sido formalmente reconocida y será restaurada en los registros de la empresa, confirmó. Además, dada tu experiencia y conocimiento íntimo de la historia de la empresa, la Junta desea discutir un papel de liderazgo durante este periodo de transición. Una semana después de haber sido humillantemente echada de mi casa con nada más que maletas empacadas a toda prisa, entré en las oficinas de Secure Fram como directora ejecutiva interina. Los empleados que se reunieron en la sala de conferencias principal parecían conmocionados por la rápida sucesión de acontecimientos. Muchos de ustedes no me conocen, comencé. Soy Rebecca Thompson. Mi inversión ayudó a lanzar esta empresa cuando luchaba por sobrevivir. Los acontecimientos recientes obviamente han creado incertidumbre, pero quiero asegurarles que la tecnología y la visión de Secure Fram siguen siendo valiosas y dignas de protegerse. Les describí mis prioridades inmediatas: cooperar plenamente con los investigadores, implementar controles financieros adecuados y centrarme en completar el producto que era genuinamente innovador. El alivio en la sala era palpable, muchos habían temido perder sus trabajos en medio del caos. En cuanto a Marcus, su caída fue rápida y completa. La investigación de la SEC condujo a cargos civiles por violaciones de valores. La oficina del fiscal de Manhattan inició una investigación separada por posible fraude electrónico, basándose en la evidencia que proporcionamos. Sus activos fueron congelados, su reputación destruida y su futuro profesional borrado. La pieza final de mi venganza llegó cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido: debería haber elegido a un hombre más inteligente al que arrimarme. Siento lo de la foto del restaurante. Sin resentimientos. Era Amber, por supuesto. No me molesté en responder.
Algunas personas nunca aprenden, y algunas lecciones ni siquiera deberían necesitar enseñarse en primer lugar. 6 meses después de ser echada de mi casa con nada más que maletas empacadas a toda prisa, me senté en el despacho del CEO de SecureFrame, revisando proyecciones trimestrales que mostraban que la empresa se estaba recuperando de la crisis. El producto que Marcus había visionado era de hecho innovador y valioso, quizás su única contribución genuina. No tenía interés en un liderazgo permanente, pero estaba decidida a estabilizar la empresa, proteger los empleos de los empleados inocentes y recuperar mi inversión antes de seguir adelante con lo que viniera después en mi vida. Esa tarde, recibí un sobre que contenía el acuerdo de divorcio final de Marcus. Su arrogancia se había disuelto en desesperación, y accedió a todos mis términos sin objeciones. El hombre que esperaba irse con millones lo había perdido todo, su empresa, su reputación, su libertad. Se enfrentaba a cargos criminales y a cualquier ganancia financiera de su elaborado fraude. Firmé los papeles sin emoción. Este capítulo de mi vida estaba terminando, pero las lecciones permanecerían. Había aprendido a la fuerza sobre la confianza, la vigilancia y la importancia de creer lo que las personas te muestran de sí mismas. Lo más importante, había descubierto una fuerza dentro de mí que ninguna traición podría disminuir. Marcus me había subestimado. Había esperado que su esposa traicionada se desmoronara, que aceptara la humillación y la injusticia en lugar de luchar. Había creído que su encanto y sus conexiones lo protegerían de las consecuencias. Se había equivocado en todos los aspectos. La tarjeta de seguridad de la empresa en mi escritorio captó la luz de la tarde, brillando el logotipo de SecureFrame. Qué irónicamente apropiado que una empresa construida para proteger a otros de las amenazas no hubiera reconocido que la mayor amenaza era la propia arrogancia de su fundador, y que la mujer a la que desestimó sería, en última instancia, su salvación. Un año después de la implosión de los planes de Marcus, SecureFrame se había transformado de una startup plagada de escándalos a una historia de éxito en la industria. Bajo mi liderazgo interino, habíamos superado la investigación de la SEC, implementado controles financieros adecuados y finalmente lanzado nuestro innovador software de seguridad al mercado. El producto en sí era genuinamente revolucionario, obteniendo elogios de la industria y estableciendo rápidamente una sólida base de clientes. La tragedia fue que la visión real de Marcus tenía mérito. Si hubiera construido la empresa honestamente, podría haber logrado un éxito legítimo en lugar de una ganancia fraudulenta. Mi primera prioridad había sido estabilizar la empresa para los empleados dedicados que habían sido víctimas inocentes de los engaños de Marcus. Reestructuré el equipo ejecutivo, trayendo líderes éticos y promoviendo personal talentoso que anteriormente había sido pasado por alto, en particular mujeres ingenieras que habían sido marginadas bajo el liderazgo de Marcus. Su contrato de 6 meses como CEO interina ha terminado, señaló James Harrington durante nuestra reunión de junta. La junta espera unánimemente que considere un puesto permanente. Agradecí el voto de confianza, pero sabía que mi camino estaba en otra parte. He logrado lo que vine a hacer, respondí. La empresa es estable, rentable y tiene el equipo de liderazgo adecuado. Es hora de que siga adelante. Con el beneplácito de la junta, transferí el liderazgo a nuestra circuito, Ángela Rivera, una brillante ingeniera de seguridad que había desarrollado gran parte de la tecnología central. Ángela tenía la experiencia técnica y la base ética para liderar SecureFrame en su próximo capítulo. Bajo su liderazgo, la empresa se expandiría internacionalmente y finalmente completaría una exitosa oferta pública inicial, convirtiendo mi participación accionaria restaurada del 25% en una fortuna sustancial. Las consecuencias legales de Marcus no me dieron satisfacción, solo la sensación de que la justicia había prevalecido. Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos de fraude de valores, 3 años en una prisión de mínima seguridad, además de restitución. El hombre que había orquestado una traición tan elaborada ni siquiera pudo enfrentarse a un juicio, recurriendo en cambio a la negociación cuando se enfrentó a pruebas abrumadoras. Nunca más volví a hablar con él después de aquel día en la sala de conferencias de SecureFrame. No hubo confrontaciones dramáticas en los tribunales ni conversaciones de cierre emocional, nuestra comunicación se llevó a cabo enteramente a través de abogados, y yo lo preferí así. Marcus ya me había quitado suficiente energía, no le daría un minuto más. El destino de Amber fue menos severo, pero quizás más apropiado. Después de abandonar a Marcus cuando sus activos fueron congelados, intentó reconstruir su marca como influencer, solo para convertirse en una advertencia en los círculos tecnológicos. Su participación en SecureFrame la siguió,
haciendo que las empresas legítimas desconfiaran de asociarse con ella. La última vez que supe, estaba saliendo con un empresario de criptomonedas con sus propias prácticas comerciales cuestionables. Algunas personas nunca aprenden. Mi sanación personal llevó más tiempo que mi recuperación profesional. Comencé terapia para entender cómo había pasado por alto tantas señales de advertencia y para procesar el dolor compuesto de perder a mis padres y mi matrimonio en tan poco tiempo. Has experimentado una traición extraordinaria, observó mi terapeuta durante una sesión, sin embargo, respondiste con resiliencia en lugar de amargura. Eso es notable. En ese momento no me pareció notable, solo necesario. Pero a medida que pasaron los meses, reconocí que navegar por esta crisis me había cambiado fundamentalmente. Era más perspicaz, más segura de mis instintos y, paradójicamente, más abierta a conexiones auténticas a pesar de la traición. Las consecuencias profesionales tuvieron beneficios inesperados. Mi manejo de la crisis de Secure Fram me ganó respeto en los círculos legales y empresariales, lo que me llevó a invitaciones a juntas y oportunidades de consultoría. Finalmente, establecí una práctica especializada en ayudar a los inversores a identificar posibles fraudes en empresas en etapas tempranas, convirtiendo mi dolorosa experiencia en experiencia que protegía a otros. Pero el resultado más significativo fue la fundación que establecí con una parte de mis ganancias de Secure Fram. La Fundación Segunda Oportunidad proporcionaba apoyo legal y financiero a víctimas de fraude financiero, particularmente a aquellas explotadas por parejas íntimas. Nuestro trabajo ayudó a docenas de personas a recuperar no solo activos, sino también dignidad. Tu fundación me salvó la vida, me dijo una cliente, una mujer cuyo marido le había robado sus ahorros para la jubilación. No solo la ayuda legal, sino saber que alguien entendió y me creyó. Esos momentos de impacto trajeron una sanación que ninguna sentencia judicial o recuperación financiera podría proporcionar. Transformaron mi victimización en propósito. Reconectar con amigos y familiares proporcionó otra capa de recuperación. Me había aislado durante mi matrimonio con Marcus, en parte debido al dolor por mis padres y en parte a su sutil manipulación. Reconstruir esas relaciones significó reconocer mi distanciamiento y aceptar sus preocupaciones legítimas sobre Marcus que yo había desestimado. Intenté decirte que parecía controlador, admitió mi compañera de cuarto de la universidad, Stephanie, durante una cena, pero parecías tan feliz que me eché atrás. De todos modos no habría escuchado, reconocí. Necesitaba verlo por mí misma, desafortunadamente. 2 años después de mi divorcio, conocí a Daniel en una conferencia legal donde estaba hablando sobre detección de fraude financiero. Un fiscal federal de la División de Delitos de Cuello Blanco se acercó a mí después de mi presentación con preguntas reflexivas y un interés genuino en el trabajo de mi fundación. Nuestra relación se desarrolló lenta y deliberadamente. Fui transparente sobre mis problemas de confianza, y él fue paciente con mi cautela. Cuando me propuso matrimonio un año después, ya habíamos construido una relación basada en el respeto mutuo y una honestidad radical. No te pido que confíes ciegamente, dijo, tomándome la mano en un paseo por Central Park. Te pido la oportunidad de ganarme tu confianza cada día por el resto de nuestras vidas. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en la casa del lago de mi familia, reclamando un lugar que albergaba recuerdos tanto dolorosos como hermosos. La presencia constante de Daniel a mi lado mientras esparcía algunas de las cenizas de mis padres a lo largo de la orilla simbolizó la sanación que proviene de permitir que una nueva alegría crezca junto a la vieja tristeza. Mirando hacia atrás en el extraordinario viaje de la traición a la reconstrucción, reconozco ahora que el mayor error de cálculo de Marcus no fue subestimar mi inteligencia o determinación. Fue suponer que destruirme sería su victoria, sin imaginar nunca que los pedazos se volverían a juntar en algo más fuerte que antes. La herencia que robó finalmente fue reemplazada muchas veces a través de mis acciones en Secure Fram. El amor que traicionó dejó espacio para una conexión más profunda y auténtica. El revés profesional que orquestó me llevó a un camino profesional más significativo. En su intento de destruirme, inadvertidamente me despejó el camino hacia una vida con más propósito. Hay un arte japonés llamado kintsugi, donde la cerámica rota se repara con oro, haciendo de la reparación una hermosa parte de la historia del objeto en lugar de algo que ocultar. Mi vida después de Marcus se convirtió en mi kintsugi personal, los lugares rotos reparados con sabiduría, resiliencia y propósito, creando algo más valioso de lo que existía antes. Si estás viendo esto y enfrentas tu propia traición, ya sea financiera, emocional o ambas, por favor,
debes saber que la devastación inicial no determina el final de tu historia. Confía en tus instintos, documenta todo, busca ayuda competente y recuerda que la reconstrucción lleva tiempo, pero crea una base más sólida que antes. La mayor venganza no es la destrucción, sino la creación, construir una vida tan plena y con propósito que la traición se convierta meramente en un capítulo en lugar de toda la historia. Mi nombre es Rebecca Thompson, y así es como transformé la peor traición de mi vida en mi mayor triunfo. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir algo después de una traición o una pérdida? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que la sanación es posible. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces nuestra mayor fuerza surge de nuestros momentos más dolorosos.